Mi hijo me arrebató el pase de abordar de la mano en medio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y señaló con la barbilla hacia la salida automática, como si yo fuera un perro estorbando en el pasillo. Soy Vaudelia. Tengo 71 años. Fui maestra de historia durante 4 décadas, y aquel viaje era el sueño de toda mi vida. Lo que Roberto no sabía, y lo que estaba a punto de demostrarle, es que la tarjeta de crédito que pagó cada centavo de todo ese lujo llevaba mi firma. Y mi resentimiento. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Yo había pasado 3 meses planeando aquel viaje. No es exageración. 3 meses anotando en una libretita, investigando en la computadora de la biblioteca pública, llamando a la agencia de viajes con la paciencia de quien revisó exámenes de secundaria durante 40 años. Quería que todo fuera perfecto. Los vuelos, el hotel, los recorridos. Quería que fuera inolvidable. La idea surgió después de que vendí el terreno que mi esposo, don Antonio, me dejó. Él murió hace 4 años de un problema del corazón que siempre pensamos que tendríamos tiempo de resolver. No fue así. El terreno se quedó ahí, registrado en la notaría, esperando una decisión que me costó mucho tomar. Durante 2 años ni siquiera podía mirar el papel. Era como si venderlo fuera, enterrarlo definitivamente. Pero un día desperté diferente. Me miré en el espejo del baño y pensé: él no guardó esto para que se pudriera en un cajón. Lo guardó para que yo viviera. Yo nunca había salido del país. En 40 años de salón de clases, enseñé sobre la Revolución Francesa, sobre Napoleón, sobre la Torre Eiffel y el río Sena, como si los conociera de cerca, usando esa voz de maestra que hace que hasta el alumno más distraído levante la cabeza. Pero nunca había puesto un pie allá. París era una ciudad de libros para mí. Y quería, antes de morir, que fuera real. Cuando se lo conté a Roberto en la cena de Navidad, con los itinerarios impresos y organizados por fecha, él sonrió con ese gesto amplio que me llenaba de orgullo. Aceptó al instante. Carla, mi nuera, intercambió una mirada con él que fingí no ver. Una de esas miradas que hablan sin abrir la boca. Pero yo estaba demasiado feliz para preocuparme por eso. Pagué todo a mi nombre. Boletos en clase Premier, hotel con vista a las Tullerías, cena en un barco por el Sena, la tarjeta negra del banco, esa que me ofrecieron tras décadas de ahorrar con ellos. La pasé sin parpadear. No era un desperdicio, era merecimiento. Era la diferencia entre una vida vivida y una vida apenas aguantada. El día del viaje, me desperté a las 4 de la mañana sin necesidad de alarma. Doblé mi abrigo color camello, que había comprado especialmente para la ocasión, y lo puse sobre la maleta roja. Revisé mi pasaporte 6 veces. Escribí en la portada de mi libreta de viajes: Vaudelia va a París. Roberto y Carla llegaron a mi puerta a las 6. Ella traía lentes oscuros dentro de la casa y no soltaba el celular. Él llegó empujando el carrito de las maletas sin siquiera saludar. Aquello me dio un pellizco por dentro, pero me aguanté. Era día de viaje. No lo iba a arruinar. En el aeropuerto el mundo me pareció maravilloso. El ruido de las ruedas de las maletas sobre el piso pulido, los anuncios en idiomas que apenas entendía, el olor a café caro mezclado con perfume de duty free, todo aquello gritaba que estaba viva, que ese momento era real. Me quedé mirando los letreros de las aerolíneas con una sonrisa que no podía ocultar. Fue en la fila de documentación donde todo se derrumbó. Roberto se giró hacia mí con una expresión que nunca le había visto. No era impaciencia. Esa la conocía bien. Era otra cosa. Era una determinación fría. Extendió la mano y me pidió mi pase de abordar. Pensé que me iba a ayudar en el mostrador, como hacía a veces cuando creía que yo no podía sola. Se lo entregué sin pensar. Él se guardó el papel en el bolsillo interno del saco. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, bajó la voz y dijo las palabras que se grabaron en mi memoria como fierro ardiente en madera blanda. Dijo que yo no iba a París, que me cansaría en 2 horas, que sería una carga.
que él y Carla querían disfrutar. Era casi una segunda luna de miel, dijo, con esa brutalidad de quien cree que la crueldad es más aceptable cuando se susurra. Y entonces me empujó levemente fuera de la fila y me dijo que tomara un taxi y me regresara a la casa a cuidar a los gatos. Los gatos. Me cambió por 2 gatos que ni siquiera eran míos. Me quedé parada en medio de la terminal con el bolso apretado contra el pecho y el corazón hecho pedazos. La gente pasaba esquivándome como si fuera un bache en el camino. Vi a mi nuera soltar una risita y decir que París estaba muy sucio y lleno de gente, que me estaban haciendo un favor. Vi a Roberto agarrar mis maletas, incluida la maleta roja con mis mejores vestidos, y caminar hacia el mostrador sin mirar atrás. Me desechó. Me borró del plan como quien borra un error de cálculo. Por un minuto, solo por un minuto, estuve tentada a obedecer. Tomar el taxi, volver a casa, sentarme en el sofá viejo y llorar mientras ellos brindaban con champaña en el avión. Sería fácil. Sería la Baudelia de siempre, la madre abnegada, la abuela invisible, la mujer que pide perdón por existir. Pero entonces, mi mano derecha, casi por instinto, tocó la cartera dentro de la bolsa, y mis dedos encontraron el plástico frío de la tarjeta negra. Y recordé algo muy importante. Yo lo había pagado todo. Existe una diferencia entre llorar de dolor y llorar de coraje. El dolor te dobla, el coraje te endereza. Mientras seguía parada en ese pasillo del aeropuerto, viendo las lágrimas resbalar por mi barbilla, sentía ambas cosas al mismo tiempo. El dolor era por el hijo que había criado, el niño al que enseñé a caminar, al que saqué de la casa a las 3 de la mañana con fiebre altísima hacia urgencias, al que le pagué la carrera dando clases particulares los fines de semana. El coraje era por todo lo que yo había permitido. ¿Durante cuántos años había agachado la cabeza? Conté mentalmente mientras me apoyaba en una columna fría para no caerme. Roberto gritando porque lavé mal una camisa. Carla diciéndome que no tocara la computadora, que lo iba a desconfigurar todo. Las veces que le pedí que me pagara un dinero que le presté y él me cambiaba el tema. Las veces que cociné en domingo para que no gastaran en restaurante y me iba de ahí sin un gracias. Yo misma me había convencido de que era la vejez, que así era esto. Uno se va volviendo inútil, va perdiendo espacio, se va convirtiendo en un mueble más. Pero en ese momento, con la cartera en la mano y París esperando del otro lado del océano, entendí algo que debí entender mucho antes. Los muebles no tienen tarjeta de crédito, Centurion. Me enderecé. Me limpié la cara con el dorso de la mano. La tela áspera del abrigo nuevo me raspó la piel y ese pequeño dolor me terminó de despertar. Respiré profundo. El aire olía a turbocina y café recalentado y di media vuelta. No fui a la salida. Fui al mostrador de atención de la aerolínea, ese con el letrero luminoso que decía «Ventas y servicio al cliente». Había una fila corta. Esperé con la paciencia de quien cuidó exámenes de 2 horas en silencio absoluto. Cuando el joven del mostrador me llamó, vio a una señora elegante con mirada de acero. Saqué el pasaporte, mi identificación y la tarjeta negra. Puse todo sobre el mostrador con un golpe suave pero definitivo. El sonido seco del mazo de un juez. Pedí la cancelación de los boletos de mis acompañantes. El joven parpadeó varias veces. Me explicó que ya habían hecho el check-in, que las maletas ya estaban documentadas. Le expliqué, con mi voz de maestra, esa que silenciaba a 50 adolescentes con una frase, que yo era la titular del pago y que quería la cancelación inmediata, que cuando los códigos fueran escaneados en la puerta de abordaje, la máquina sonara en rojo. Él procesó todo, imprimió un documento, me pidió mi firma. Firmé con el pulso firme. La B de Baudelia nunca se había visto tan grande y orgullosa. Mientras la tinta se secaba en el papel, sentí como si 100 kilos se hubieran quitado de mis hombros. No era peso de maletas, era el peso de años de ingratitud que había cargado pensando que era amor. Le pregunté al joven qué pasaba con el equipaje cuando un pasajero no abordaba. Me explicó que, por protocolo de seguridad, la maleta debía ser bajada del avión. Los pasajeros tendrían que ser llamados para identificarla.
Excelente. No fui al taxi. Fui al control de seguridad. Tenía mi pasaporte. Tenía mi propio pase de abordar en el celular, ese que Roberto no me quitó porque pensaba que las viejas no entienden de tecnología. Pasé por la revisión con la bolsa al hombro y el corazón latiendo fuerte, pero no de miedo. Era adrenalina. Era esa claridad extraña que solo aparece cuando ya no tienes nada que perder. Me instalé detrás de una columna ancha cerca de la puerta 18, con vista perfecta al mostrador de abordaje, y esperé. Roberto y Carla aparecieron minutos después, seguros de sí mismos como dueños del mundo. Ella posaba para el celular. Él escogía el ángulo. Reían. Probablemente celebraban lo fácil que había sido deshacerse de la jefa. La voz de la sobrecargo anunció el abordaje prioritario por el altavoz. Ellos se levantaron con esa prisa alegre de quien está a punto de ganar algo. Fueron a la fila. La sobrecargo escaneó el código de Roberto. El lector emitió un sonido grave, largo y feo. Una luz roja parpadeó. Vi los hombros de él tensarse. Vi a Carla levantar la vista del celular. Vi que él insistía, irritado, seguro de que era un error de la máquina. Nuevo escaneo. Nueva luz roja. La sobrecargo empezó a teclear en la computadora con expresión seria. Yo no sonreí. Me quedé inmóvil detrás de mi columna, observando el teatro. Una maestra en la última fila, viendo al alumno descubrir que no había estudiado para el examen. El momento en que Roberto lo entendió fue como ver una lámpara encenderse en la oscuridad. Sucedió despacio. Primero la confusión, luego la incredulidad y después esa expresión de quien se da cuenta de que el suelo que ha pisado toda la vida se puede hundir. Vi sus ojos abrirse demasiado. Vi su boca formar una palabra que no salió. Vi cómo giraba el cuello, barriendo la terminal con la mirada, buscando a la viejita inútil que debía estar en un taxi llorando camino a casa. Salí de detrás de la columna. Me planté firme, con los pies separados, el abrigo camello impecable, la bolsa sujeta con ambas manos a la altura de la cintura, la misma postura que usaba cuando entraba al salón y quería silencio sin tener que pedirlo. Nuestras miradas se cruzaron a lo lejos, y por primera vez en muchos años, él no vio a la madre que estorba. Vio a Baudelia. No sonreí, no hice gestos. Levanté el celular despacio, mostrando mi propio código QR, verde, válido, confirmado, y lo saludé con un movimiento lento de los dedos. Un adiós de quien se está marchando. El caos se desató alrededor de ellos. La sobrecargo llamó a seguridad. La fila empezó a protestar. Roberto perdió los estribos y empezó a caminar hacia mí gritando, con el dedo señalándome como si yo fuera una criminal. Un guardia con uniforme azul se le atravesó en el camino. No retrocedí ni un centímetro. Aprendí en 40 años de clase que cuando alguien intenta intimidarte con el tamaño o el volumen de la voz, retroceder es lo peor que puedes hacer. El miedo huele, y los depredadores, aunque sean tus propios hijos, lo olfatean. Gritó que yo estaba confundida, que había cancelado sin querer, que las señoras grandes no entienden de tecnología. Esperaba que yo asintiera, pidiera perdón, sacara la tarjeta de nuevo y arreglara todo mientras me humillaba frente a toda esa gente. Me quedé en silencio. Ese silencio pesado y denso que usaba cuando alguien no traía la tarea. Cuando finalmente bajó el tono, al ver que el guardia no se iba a mover, que toda la fila lo miraba y que su historia de la madre senil se estaba cayendo a pedazos, hablé. Con calma, con claridad. Dije que no había sido ningún error, que había ido al mostrador, me había identificado como la titular del pago y había revocado mi generosidad. Decisión ejecutiva, sin vacilaciones. Carla perdió la compostura. El rímel se le corrió. Gritó algo sobre las maletas, sobre sus vestidos, sobre las reservaciones que estaban todas a mi nombre. Asentí. Dije que sí, que todo estaba a mi nombre, el hotel, los tours, la cena en el barco, y que, como titular, había decidido que prefería mi propia compañía a la de 2 personas que me trataban como a un mueble viejo. El guardia tosió discretamente, escondiendo una sonrisa.
La sobrecargo anunció la última llamada para el vuelo por el micrófono. Roberto intentó un último recurso, el tono de niño pidiendo perdón, esa voz melosa que usaba cuando necesitaba dinero para pagar la luz o la tarjeta. Dijo que se habían equivocado, que estaban nerviosos, que yo no podía hacerle eso a su familia. A su familia. Lo miré por un segundo. Ese rostro que vi nacer, que vi crecer. Sentí una punzada en el pecho. Sería mentira decir que no sentí nada, pero entonces recordé lo de los gatos. Hazte útil, mamá. Y la punzada se pasó. Le di la espalda, agarré mi bolso con firmeza y caminé hacia la sobrecargo en la puerta de abordaje. Mis zapatos ortopédicos resonaban en la alfombra azul. Oía sus gritos detrás de mí, pero sonaban lejanos, como una vida pasada que ya no me pertenecía. La sobrecargo lo había visto todo. Me miró con una mezcla de sorpresa y admiración que intentó ocultar tras su pose profesional. Pasé el celular. El lector pitó. Ese sonido VIP, verde y bonito, que es música para los oídos de quien tiene el derecho de estar donde está. Bienvenida a bordo, doña Baudelia. Buen viaje. Crucé el pasillo telescópico. El aire cambió de textura. Olía a café fresco y a aventura. No miré atrás. La cabina de Premier era silenciosa como una biblioteca. Me senté en el 2A, junto a la ventana, y por un momento me quedé mirando el asiento. Ese cuero suave, ese espacio generoso. Nadie me iba a pedir que me cambiara de lugar porque le calaba el sol. Nadie se iba a quejar de que me tardaba en el baño. Nadie me iba a tratar como un inconveniente con piernas. La sobrecargo me ofreció champaña antes de que me abrochara el cinturón. Acepté sin culpa. Mientras el avión seguía parado en la pista, miré por la ventana. Allá abajo, probablemente, Roberto y Carla seguían tratando de recuperar las maletas que el protocolo de seguridad estaba bajando. Me imaginé la escena. Las maletas saliendo de regreso, ellos tratando de explicarle a algún empleado cansado lo que había pasado. Carla, con sus tacones de marca que no estaban hechos para correr por una terminal de aeropuerto. No sentí un placer cruel. Juro que traté de sentirlo, pero lo que vino fue distinto. Era una especie de paz clínica, la misma que sentía cuando un alumno que se la pasó relajando todo el año se topaba con su calificación de reprobado. No era satisfacción por el sufrimiento ajeno. Era la sensación de que la realidad finalmente había llegado a cobrar lo que era suyo. Cuando el avión empezó a moverse, conecté el Wi-Fi. $20 extra que antes habría llamado despilfarro, y que ahora me parecieron la mejor inversión de la noche. El celular vibró como si tuviera una convulsión. Mensajes en cascada. 10 llamadas perdidas de Roberto. 5 de Carla. 15 mensajes de WhatsApp. Leí todo con la calma de quien corrige una mala redacción. Los textos pasaron del pánico al enojo, del enojo a la súplica. El tono cambió en tiempo real, conforme la realidad se volvía más concreta y la posibilidad de revertirlo más remota. En uno de los últimos mensajes, él decía que el cajero les había rechazado su tarjeta. Se me había olvidado ese detalle. Antes de abordar, en la prisa de todo, me metí a la aplicación del banco y bloqueé las tarjetas adicionales que les había sacado a ellos. La de Roberto para gastos generales y la de Carla para emergencias, cuyas emergencias más recientes habían sido unos zapatos italianos en oferta y una chamarra de piel que necesitaba. Estaban en la banqueta de la Terminal 2, sin coche, sin dinero, con 4 maletas gigantes y empezando a llover. Escribí una sola respuesta, firme y sin maldad innecesaria. Les dije que tenían salud y juventud, cosas que el dinero no compra. Que el taxi de regreso costaba menos que una botella del vino que pensaban pedir en la cena del barco. Que si era necesario, vendieran algo. Que nos veíamos en 2 semanas y que no olvidaran la medicina del gato a las 8 de la noche en punto. Mandé el audio. Puse modo avión. La desconexión fue casi física. Sentí como si un hilo invisible que me apretaba el pecho se hubiera cortado de tajo. Llegó la cena. Langosta con una salsa cremosa que olía a gloria. Del otro lado del pasillo,
Un señor de 60 y tantos con el cabello bien cuidado y un libro grueso de arquitectura me miró con curiosidad. Dijo que me veía muy feliz. Dijo que era contagioso. Me presenté como Baudelia, viajera, no maestra, no mamá, no viuda, viajera. La palabra se quedó en mi paladar como un dulce fino. Comí con un hambre que no sentía hace mucho. Con cada bocado pensaba, esto es mío. No es lo que sobró. No es lo que quedó al fondo de la olla después de que todos se sirvieron. Es mío, elegido por mí, disfrutado sin prisas y sin culpas. Cuando terminé, recliné el asiento hasta que se hizo cama. La sobrecargo me trajo un edredón y una almohada de plumas. Me quité los zapatos y estiré los dedos de los pies. Cerré los ojos, pero no para dormir, sino para imaginar París. Me vi bajando del avión sola. Me vi en un taxi dando la dirección del hotel. Me vi entrando al cuarto con vista a las Tullerías. Y por primera vez en muchos años, en ninguna escena de esa película había alguien diciéndome qué hacer, qué no hacer, o de qué era capaz o no de aguantar. Dormí 8 horas seguidas, sin gatos maullando y sin hijos ingratos. París no olía a perfume caro como me lo había imaginado. Olía a lluvia reciente sobre piedras viejas y a pan caliente. Un olor honesto que me llenó los pulmones en cuanto me bajé del taxi frente al hotel. El chofer, un señor de bigote canoso que casi no hablaba español, me abrió la puerta con una reverencia que mi hijo no me hizo ni el día de su boda. «Bienvenue, madame», dijo, ayudándome a bajar con cuidado, pero sin tratarme como si fuera de cristal. «Madame, no abuela, no jefa, no señora grande». Entré al lobby del hotel con paso firme. Candiles de cristal sobre piso de mármol. El fantasma de la Baudelia insegura intentó susurrarme que yo no pertenecía a un lugar así, pero lo espanté tocando la tarjeta negra en mi bolsillo. Yo había pagado por esto. Yo pertenecía. El recepcionista ni pestañeó cuando llegué sin maletas. Cuando le expliqué, en mi inglés pausado y básico, que la aerolínea había tenido un problema logístico con mi equipaje, me ofreció un kit de limpieza de lujo y una copa de vino de cortesía. Subí al cuarto. Era hermoso. Cortinas de terciopelo. La ventana con vista a las Tullerías. Me acerqué al vidrio y miré hacia afuera. Era esa ciudad. La ciudad de los libros que había cargado en la cabeza durante 40 años. Real, mojada por la lluvia, iluminada por la mañana de otoño. Me quedé ahí parada un buen rato, sin poder moverme. Luego me senté en la orilla de la cama y lloré. Pero esta vez fue un llanto distinto. No de humillación ni de coraje. Fue un llanto de desahogo, de esos que uno trae guardados tanto tiempo que cuando salen no hay cómo pararlos. Lloré por mi esposo, que había juntado ese dinero para que yo fuera libre y que no estaba ahí para verlo. Lloré por los años de servidumbre disfrazada de amor materno. Lloré por la mujer que había dejado ir desapareciendo, poco a poco, como pintura vieja que se descascara en una pared. Cuando terminé, me limpié la cara con la toalla de algodón egipcio del hotel. Dormí 1 hora más. Desperté con hambre. Bajé a desayunar y me comí un croissant que se deshacía en la boca como si nunca hubiera existido algo llamado culpa. Después salí por la puerta giratoria hacia las Galeries Lafayette. Entrar a ese lugar fue como entrar a un templo, pero en lugar de santos había maniquíes con seda y lana fina. Una vendedora se acercó con esa sonrisa profesional que no pide permiso ni perdón. Yo, que toda la vida me había ido directo a los estantes de rebajas, la ropa beige y gris que nos vuelve invisibles, la ropa apropiada para mi edad, según los demás. Hoy no. Pedí un vestido, azul rey, no gris. Me probé cosas que Carla habría dicho que eran ridículas para mi edad. Una mascada de seda con estampado geométrico, unos zapatos de piel suave con un taconcito, un abrigo rojo. Me miré en el espejo del probador. Vi a una mujer con arrugas y cabello blanco, cuyos ojos tenían una picardía juvenil que no reconocía. Era guapa, no a pesar de su edad, sino con ella,
por todo lo que esas marcas representaban. Pasé la tarjeta sin remordimientos. Salí de la tienda con bolsas en los brazos, sintiendo el peso delicioso de mi propia elección. Caminé hasta el río Sena. Me senté en una banca de madera a la orilla del agua y me quedé viendo pasar los barcos turísticos. Una joven a mi lado leía un libro. Me sonrió y empezó a platicar. Primero en francés, luego mezclando inglés, luego con señas. Se llamaba Sophie. Cuando le dije, en resumen, que me había escapado de una vida demasiado pequeña para mí, dijo que me veía muy valiente. Valiente. Saboreé la palabra como la langosta de la noche anterior. No siempre lo fui, respondí. A veces la valentía es lo único que te queda cuando te quitan todo lo demás. Esa tarde subí a la Torre Eiffel. Pagué el elevador hasta arriba. Nada de hacer fila en las escaleras. ¡Qué tontería! Mientras París se iba haciendo chiquito allá abajo, pensé en mi esposo. Él había guardado ese dinero para nuestra vejez. Siempre decía que viajaríamos cuando los hijos crecieran, cuando la vida se calmara. La vida no nos esperó. Mira, viejo, susurré al viento frío de las alturas. Ya llegamos. Sentí una paz que no sabía describir. La culpa de madre, esa cadena invisible que me amarraba, se disolvió en la altitud. Roberto era un adulto. Si se caía, tendría que levantarse solo. Yo ya no era el colchón de nadie. Era Baudelia, la maestra de historia que finalmente estaba viviendo la suya. Los días que siguieron fueron de una ligereza que había olvidado que existía. Aprendí a usar el metro de París con la aplicación del celular y un mapa de papel doblado en el bolsillo. Combinación invencible. Me perdí 2 veces y me encontré 3. Comí quesos que olían fuerte y bebí vino en la comida sin sentir que tenía que pedir permiso. Visité el Museo del Louvre sola y me quedé frente a la Venus de Milo todo el tiempo que quise, sin nadie diciéndome que estaba retrasando al grupo. Cada noche, antes de dormir, escribía en mi libretita. Pero no era un diario de viaje, era un plan de vida. Fui llenando las páginas con una claridad que solo llega cuando uno finalmente deja de vivir bajo el guión de los demás. Decidí vender la casa grande donde vivía con Roberto y Carla, esa que se había vuelto una cárcel de comodidad, donde yo cocinaba y limpiaba en silencio mientras ellos veían series. Compraría un departamento pequeño, práctico, cerca del centro cultural, donde daban clases de pintura que nunca me había dado el lujo de tomar. El dinero que sobrara, y sobraría mucho, se convertiría en un fondo de viajes. Intocable, sagrado, y los límites. Roberto y Carla serían bienvenidos en mi vida con cita previa y buena educación. No más ropa lavada gratis. No más préstamos que se volvían donaciones. No más disculpas por existir. Era mi constitución. Mi declaración de independencia personal. En la penúltima noche, sentada en el restaurante del hotel para cenar, pasó algo pequeño que se me quedó grabado. El mesero trajo la cuenta junto con una cajita de chocolates. Cortesía de la casa, dijo, porque la energía de la madame había sido inspiradora para todo el equipo durante la semana. Dejé una propina generosa y salí a la banqueta. La Torre Eiffel estaba iluminada a lo lejos, brillando como diamantes contra el cielo negro. Me quedé ahí parada mirándola, con mi abrigo rojo nuevo y los pies cansados de tanto caminar. Un cansancio del bueno, de quien usó el cuerpo para algo que valió la pena. Pensé en el momento en que el avión aterrizara de vuelta en México. Roberto y Carla estarían ahí, probablemente, con flores o con cara larga, dependiendo de cómo los hubiera tratado la semana. No importaba. La mujer que bajaría del avión no era la misma que subió. Aquella, la que cuidaba gatos y pedía perdón por respirar, se había quedado en la Terminal 2 disuelta como el humo. La mujer que regresaba sabía pedir vino en francés, había aprendido a andar sola en el metro de una ciudad extraña y tenía la claridad absoluta de que su vida, la de verdad, apenas estaba en el primer capítulo. Me miré en el reflejo de un aparador cerrado. Me guiñé un ojo a mí misma. Bien hecho, maestra, pensé. Clase dada. El avión aterrizó en una mañana fría y despejada.
Cuando las llantas tocaron el asfalto, sentí una vibración recorrerme el cuerpo de pies a cabeza, no de miedo por lo que iba a encontrar, sino de esa firmeza tranquila de quien sabe exactamente dónde está pisando. 2 meses antes, en ese mismo aeropuerto, yo era la mujer que cargaba las compras de los demás y todavía pedía perdón si estorbaba. Ya no. Pasé por migración con el pasaporte en la mano y el abrigo rojo puesto. El oficial miró la foto, me miró a mí y puso el sello. Bienvenida de nuevo. Sonreí. No para él, para mí. En la zona de llegadas, ahí estaban. Roberto con las manos en los bolsillos y la mirada oscilando entre el arrepentimiento y el orgullo herido. Esa combinación incómoda de un hombre que se equivocó feo pero todavía no sabe cómo comportarse. Carla al lado, sin lentes oscuros esta vez, con una expresión que nunca le había visto. Vergüenza real. Traían flores, rosas amarillas, compradas a la carrera seguramente. No corría a abrazarlos. No fingí que no había pasado nada. Caminé hacia ellos a mi propio ritmo, con mis bolsas de París en el brazo y los pies firmes en el suelo. Roberto empezó a hablar antes de que yo llegara. Un discurso atropellado, mitad disculpa, mitad justificación. Todo mezclado de esa forma confusa de quien pasó una semana ensayando y a la hora de la hora se trabó. Carla se quedó callada, mirando al piso, que era lo máximo que podía esperar de ella por ahora. Dejé que terminara. Después hablé despacio, sin enojo. El enojo me lo había gastado en las alturas, mirando París desde la Torre Eiffel. Lo que quedaba no era rencor, era claridad. Les dije que los amaba, que siempre los iba a amar, porque el amor de madre no tiene interruptor, pero que amor no significa servidumbre. Que me había pasado años borrándome poco a poco, convencida de que era el curso natural de las cosas, hasta el día en que él me arrebató el pase de abordar y señaló la salida como si yo fuera un perro estorbando en el pasillo. Se lo dije mirándolo a los ojos, sin parpadear. Vi el momento en que lo entendió. De verdad, no de dientes para afuera, lo mucho que aquello había pesado. Vi cómo se le iba el color de la cara y regresaba diferente, más suave. Vi a Carla parpadear varias veces para contener algo que no estaba acostumbrada a dejar salir. Yo no necesitaba sus lágrimas, no necesitaba drama, necesitaba que entendieran que las reglas habían cambiado y que si querían ser parte de mi vida de ahora en adelante, sería bajo condiciones de respeto, no de favor, no de lástima, no de tolerancia condescendiente, sino de respeto. Tomé las flores de sus manos, no porque todo estuviera resuelto. Esas cosas no se resuelven en un aeropuerto, sino porque era un paso, y los pasos importan. En el coche, camino a la casa, nadie habló mucho. Yo miraba por la ventana viendo la ciudad pasar, tan familiar, tan mía, e iba pensando en los departamentos que iba a visitar la semana siguiente, en las clases de pintura que ya había buscado, en el boleto para Lisboa que había visto en la aplicación a buen precio. La vida afuera seguía como siempre, coches, semáforos, gente corriendo. Pero dentro de mí algo se había movido de lugar de forma permanente, como cuando mueves un mueble pesado que estuvo pegado a la pared tanto tiempo que la pared se queda marcada. La marca se queda, pero el mueble ya no tiene que estar ahí. En la casa, los gatos vinieron a olerme. Sombra se me subió al regazo. Misu, el malhumorado, pasó cerca sin detenerse, lo que para él era un cariño. Fui al cuarto, puse la bolsa sobre la cama y abrí mi libretita en la última página escrita. Baudelia va a París. Estaba ahí, con mi letra de maestra, en la contraportada. Abrí una hoja nueva y escribí una línea más. Baudelia regresó, pero no regresó para quedarse quieta. Cerré el cuaderno. Miré el techo del cuarto que iba a vender. Oí a Roberto y a Carla en la cocina preparando la cena. Ellos, esta vez, sin que yo se los pidiera. Las cosas pequeñas cambian despacio, pero cambian. Saqué el celular y abrí la aplicación de vuelos. Lisboa parpadeaba en la pantalla con una oferta que acababa a medianoche. Le di a comprar.
La Baudelia de antes se habría quedado mirando esa pantalla por horas, inventando razones para no ir. ¿Y si pasa algo? ¿Y si me pierdo? ¿Y si me necesitan? La Baudelia de ahora pasó la tarjeta negra con un toque del dedo y se fue a bañar. Porque la vida, descubrí, no espera a que terminemos de tener miedo para empezar a suceder. La vida es el avión despegando mientras todavía estás temblando en el asiento. Es la luz verde en el escáner cuando todos pensaban que iba a ser roja. Es la champaña fría servida por alguien que te llama Madame sin conocer tu historia, pero viéndote de verdad. Tengo 71 años. Fui maestra de historia durante 4 décadas. Y la historia más importante que he enseñado es esta. La mía propia, empezada desde cero una tarde en el aeropuerto, con un abrigo camello que cambié por uno rojo. Clase terminada. Próximo viaje, Lisboa. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte. Y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá. ¿Te gustaría que redactara una secuela de esta historia o prefieres que adapte otro relato para ti?